Estamos seguros que le va a interesar mucho este programa, porque vamos a hablar todo sobre la apnea del sueño. Prepárese para participar con nosotros, acérquese un lápiz y un papel, tome notas y háganos sus preguntas a través de Facebook. Y démosle juntos la bienvenida al doctor José Luis Che Morales, especialista neumólogo intensivista. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor por Gabriel. aceptar la invitación. Gracias. Es un honor para nosotros el tenerlo aquí. El placer es mío. Bien, doctor. El doctor José Luis Che Morales es médico neumólogo intensivista, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha trabajado en la unidad de medicina de alta especialidad. Médica de atención ambulatoria. De medicina de atención ambulatoria del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en la actualidad en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Es autor y ponente en áreas de enfermedades obstructivas y SAOS. ¿Qué es SAOS? Bien, el síndrome de apnea obstructiva del sueño. El síndrome de apnea obstructiva del sueño. Bien. Doctor, ¿qué es la apnea? Díganoslo, platíquenoslo, porque pues es algo tan cercano, tan común, tan frecuente, que sin lugar a dudas no hay una persona que no ronque, que no tenga en algún momento de su vida algún episodio de apnea, o que tenga un familiar o algún conocido con ella. Es correcto. Los episodios de apnea del sueño son episodios que ocurren normalmente en un individuo. Los seres humanos tenemos una distribución anatómica de las estructuras de la faringe muy peculiar. ¿Por qué? Porque tenemos tres funciones: deglutir, hablar y evidentemente respirar. Por eso la estructura de la faringe, que es muy suave y es fácilmente colapsable, presenta ese fenómeno de colapso durante el sueño. En el sueño todos los músculos se relajan. Esa colapsabilidad entonces lleva a episodios obstructivos de la faringe, de la vía aérea superior, que durante el paso del tiempo y conforme algunos otros factores se van conjugando, se presenta de manera normal. Entonces, como usted bien dijo en la presentación, los episodios de apnea del sueño ocurren en una cantidad esperada en los individuos, precisamente por esas características anatómicas que tienen los seres humanos, pero cuando rebasan cierta cantidad de eventos ya se consideran patológicas o reflejos de enfermedad. Entonces, puede afirmarse que el ronquido, la apnea, en principio es algo normal. Bien, las apneas son normales siempre y cuando se encuentren menos de 5 eventos por hora. Y hay quien todavía reta esta definición, pero por ahora la Academia Americana del Sueño lo define así. Y los ronquidos son una característica que aparece como resultado de la vibración del paladar y de los tejidos blandos de la faringe. No necesariamente van de la mano con los episodios de apnea, pero son un marcador de que está ocurriendo apnea en ese individuo. Es decir, si yo ronco, no necesariamente tengo apnea, pero si tengo apnea del sueño, es más probable que yo tenga ronquido como síntoma acompañante. ¿Qué tan frecuente? ¿Cuál es la prevalencia que hay en México, en el mundo? ¿Hay algún dato sobre esto? Se incrementa la prevalencia o la frecuencia de la enfermedad con la edad y con el sobrepeso. Por tanto, debemos de individualizar estas cifras a las regiones en donde se pueda estudiar. Por ejemplo, en nuestro medio, Yucatán es el primer lugar nacional de obesidad. Por tanto, la prevalencia de apnea del sueño se espera que sea mucho mayor que en algunas otras partes del país. En este caso, se estima que alrededor de un 14% de las personas que vivimos comúnmente, no solo en nuestro medio, en nuestra península y en alguna parte del país, tienen apnea del sueño y no lo saben. Eso no quiere decir que personas de complexión delgada no ronquen, si roncan también y pueden tener apnea, ¿verdad? Es correcto. Muchas personas que tienen peso normal o que inclusive están hasta en infrapeso, tienen justamente apnea del sueño, pero no necesariamente es una exclusión. Es menos probable que tengan ronquido y menos probable que tengan apnea,
pero si se juntan ciertas características, sobre todo de tipo anatómico o neurológico, van a tener también apnea del sueño. Bien. ¿Qué la causa? ¿Qué es lo que la provoca? Usted decía la suavidad, hablaba de las características de la faringe. Es correcto. Pero ¿hay algunos otros elementos, preguntaría yo, si externos o hereditarios, digamos, además de las características del órgano, que pudieran influir para la apnea? Correcto. La apnea del sueño es precisamente la obstrucción de la parte inferior de la faringe. Y esto se da por la caída de la lengua y tiene contacto directo con la pared posterior de la misma, de la faringe. Esto realiza un cambio funcional fisiológico. El cuerpo no está diseñado para estar soportando obstrucción respiratoria de manera intermitente. Por tanto, esa caída o ese colapso de la lengua sobre la faringe manda una señal al cerebro para que el cerebro despierte. Eso lo podemos ver en los estudios electroencefalográficos en el momento de hacer el diagnóstico. Despierta y manda una señal hacia los músculos de la faringe para que se contraigan otra vez y abran la vía aérea. Ese es el fenómeno por el cual se presentan las obstrucciones. Pero si un paciente tiene un cuello amplio, que eso es un reflejo de lo que está ocurriendo, el depósito en la grasa justamente alrededor de la faringe, o si tiene una lengua muy grande, o si tiene una mandíbula que se encuentra muy retraída hacia atrás, como algunas malformaciones en individuos, ya sean en menores o inclusive en mayores de edad, o si tiene amígdalas gruesas, adenoides grandes, o si tiene algún paladar muy redundante, todos esos son factores que son sumatorios justamente a este fenómeno natural que ocurre. Claro. El sueño, sobre todo en sus primeras etapas y en las etapas de sueño profundo, son justamente los periodos en donde tiene más probabilidad un individuo de tener apnea, de tener obstrucciones intermitentes. Entonces, este cuadro, junto con esos factores anatómicos y funcionales, pueden desencadenar la enfermedad que justamente lleva a otros trastornos que sí son los que están impactando en la mortalidad de nuestra población. Doctor, permítame una pregunta, se me ocurre muy simple, pero creo que a mucho de nuestro público se le puede ocurrir también. Si este episodio de apnea se da por la caída de la lengua, hacia la parte de atrás, una persona que duerme boca abajo, ¿la evita? Disminuye, ciertamente. Disminuye. Y también si uno duerme de lado. O de lado. El riesgo principal es justamente que al dormir boca arriba, la lengua no tiene un contrapeso. Claro. Sin embargo, de las personas que duermen boca abajo, constriñen más el tórax, o sea, lo aplastan. Claro. Y esa presión se va directamente hacia la faringe. Por tanto, pierde su rigidez la faringe por ese cambio posicional y aún así esto es suficiente como para generar apneas. O sea, el hecho de dormir boca abajo es la peor forma de dormir, no quita a las apneas. Sí, totalmente, aplastamos la excursión del tórax. Hacemos que el movimiento del diafragma no sea adecuado. La mejor forma de dormir es de lado. Mire lo que es hablar con un especialista y precisamente neumólogo. De lado, izquierdo, derecho, boca arriba, se predispone a apneas, no todos van a tener esto, pero dormir boca abajo restringimos precisamente del movimiento del tórax. Entonces, no necesariamente dormir boca abajo es evitarlo, porque uno pensaría que por gravedad la lengua se vaya para abajo. Hay cambios anatómicos que se sufren con la posición. Entonces, es un beneficio cuando la esposa le da el codazo y lo pone de lado al marido, o al revés, ¿verdad? El marido a la esposa, para que duerman de ladito y se disminuyen los ronquidos. Y evitar que le dé el codazo, o sea, de una vez que duerma de lado desde el inicio. Porque que tampoco, se lo ahorre, ¿verdad? Y también porque la esposa o el esposo sufren porque se están despertando para moverlo. Claro. O moverla, ese es el caso. También una cuestión de hábito. Es correcto. Sí. ¿Y los factores de riesgo? Bien. ¿Hay factores? ¿Cuáles son estos? Ya dijimos algunos. El principal es justamente el sobrepeso y la obesidad. Sobrepeso y obesidad. Así es. Esto contribuye en el sitio porque la grasa se deposita de manera
pues se puede decir heterogénea en distintos espacios. Es más común que se ponga la grasa justamente en el abdomen y también en el cuello. En otros pacientes se pondrá justamente debajo de las axilas, otras personas en piernas, depende también de la distribución y la carga genética. Pero en un individuo que tiene un perímetro de abdomen mucho mayor de las metas que establecido la Organización Mundial de la Salud, al momento de acostarse, esa presión de esa grasa ejerce una presión sobre el tórax y el tórax ejerce una presión sobre el cuello, que es el sitio que es más voluble de nuestra anatomía. Entonces eso predispone a un colapso mucho mayor, pero una rigidez natural la faringe, que de por sí ya no es rígida. Entonces el factor de obesidad influye. Por sí mismo el cuello amplio es depósito de grasa en tejido blando, contribuye también al colapso. Si fumamos, el proceso inflamatorio del tabaco, el daño térmico del tabaco justamente en la faringe, hace que haya un mayor incremento del proceso inflamatorio en la zona. Mayor, nosotros le llamamos edema, incremento en el volumen de la faringe, que lo hace más colapsable y más fácil de que tenga esos cambios anatómicos. Y si agregamos el alcohol, que esa es una característica principalmente por su efecto neurológico, el alcohol favorece que haya mayor depresión del centro respiratorio y es mucho más fácil que un paciente colapse subiere, así como también disminuye el tono de los músculos respiratorios y obviamente dilatadores de la faringe. Alcohol, tabaco, sobrepeso y en algunas ocasiones, que puede ocurrir en niños también, amígdalas grandes, adenoides grandes, un paladar redundante, como dijimos al inicio, también son contribuyentes muy importantes para el estrechamiento de la vía aérea superior. Hay enfermedades neurológicas que también pueden llevar a esto, esclerosis lateral amiotrófica, algunas enfermedades degenerativas o neurodegenerativas. Muchos niños con enfermedad de Duchenne pueden presentar cambios en el tono de la musculatura faríngea y esos hacerlos más predisponentes a que se colapsen. Doctor, los daños, hay algunos que los conocemos todos, la pena de los hijos de que el papá o la mamá ronquen, los familiares que no pueden dormir, este tipo de efectos, ¿verdad? A nivel de la familia o sociales. Incluso hasta sociales, porque hasta los vecinos a veces se pueden llegar a quejar en algunos casos ya graves, ¿verdad? Pero médicamente, ¿cuáles son los...? Es un riesgo porque hay quien incluso ronca y la gente se ríe. Pero puede llegar a ser algo... Sí, evidentemente riesgoso. Cuando el ronquido está presente, debemos evaluar si tiene o no apnea del sueño. Y eso se hace por cuadro clínico o por estudios especiales para ello. Perdón, ¿ronquido, el roncar, no es sinónimo de apnea? En absoluto. No es... Igual estamos ante una prevalencia alta, 14 a 20% de personas, seres humanos, roncamos. Y eso es normal y no tenemos la enfermedad. Tiene que juntarse ronquido, que es un marcador de la enfermedad, pero no necesariamente sine qua non. Tiene que juntarse los factores que ya le he mencionado junto con el ronquido para que sospechemos que tiene apnea del sueño. Aún así hay paciente con apnea que no ronca. Entonces hay muchas situaciones que son necesariamente evaluadas por un especialista para llegar a la conclusión o a la probabilidad. Bueno, hecho esto, entonces, el paciente, su principal factor de riesgo es que desarrolle enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. El daño está dado porque las obstrucciones continuas, persistentes de la faringe causan una baja en el oxígeno. Se bloquea el paso del aire. Obviamente, si no hay oxígeno en el organismo, trabaja mucho más, con un metabolismo mucho más acelerado y bajo condiciones extremas, en donde no hay oxigenación. Asimismo, el dióxido de carbono, que es una sustancia venenosa que nuestra respiración debe eliminar, se incrementa. Estos dos factores contribuyen a que los vasos sanguíneos de todo el organismo empiecen a presentar ciertos daños, entre ellos la formación acelerada de placas de ateroma, disminución de su diámetro que pueden incrementar el riesgo de hipertensión arterial, daño a órganos múltiples, entre ellos, como le digo, el corazón, las arterias coronarias, los vasos sanguíneos cerebrales y favorecer entonces eventos cerebrovasculares que se conocen como embolias o como hemorragias intracraneales o pacientes que tienen infartos o desarrollan angina con el paso del tiempo, justamente porque estos cuadros de flujo
afectado de manera intermitente y bajas de oxígeno, cerebro, desencadenan mortalidad cardiovascular, sobre todo cuando el paciente tiene una enfermedad grave. Doctor, me ha dejado usted verdaderamente sorprendido y creo que de la misma manera a muchos de nuestros amigos y amigas, porque definitivamente no es un tema ni de risa ni de molestia, es un tema de oxigenación del cerebro, es un tema de oxigenación del organismo y de las consecuencias, como usted ahorita nos lo ha dicho, pues así de manera muy compacta, pero de una cantidad muy grande de probables, de posibles afectaciones en la medida, ¿verdad?, en que se dé este padecimiento. Y sin duda, determinarlo, definirlo, es un tema de un especialista, no es un problema de remedios o de creencias o de parches o de alguna recomendación que no sea de un especialista. Así es correcto. Realmente, como cae dentro de un terreno en donde se ha puesto mucho más énfasis a lo incómodo que es roncar, a lo incómodo que es ser obeso y roncar, o a lo incómodo que es ser obeso, se ha puesto un estigma. Y esta estigmatización ha llevado justamente a que haya poca penetrancia en la comunidad en general y de manera intencionada buscar ayuda. Pongamos un ejemplo. Los pacientes que tienen apnea del sueño y que tienen un impacto grave en su calidad del mismo, ellos al día siguiente de no dormir bien, no rinden en el trabajo, se están durmiendo, sí, o se accidentan, o están teniendo cambios en sus rendimientos, y sobre todo se utilizan cálculos matemáticos, por ejemplo, o a estar haciendo cuentas. Por tanto, esos pacientes son relegados a tener trabajos mucho menos remunerados, lo que los hace tener menos capacidad para buscar atención médica. Son relegados en la sociedad de tal manera que, como se bien dice, son burlados solo por roncar o solo por andar durmiéndose en horas inapropiadas, cuando en el fondo tienen un trastorno que puede modificarse de manera positiva con las multiplicidades de tratamiento que existen. Pero este grupo de pacientes son justamente un grupo vulnerable. Son gente que por su misma condición de obesidad, en el caso típico, estamos hablando del caso típico de apnea del sueño, son relegados y por tanto no tienen los accesos a la salud, ya sea por motivación propia, porque dicen, si estoy obeso y le estoy echando ganas para bajar de peso y no lo logro, pues ¿para qué le sigo? Y aparte ronco, bueno, eso no más le molesta a mi esposa o a mi pareja. Entonces no hay una búsqueda intencionada, ni por parte de la comunidad médica, ni por parte del mismo paciente para intentar atenderse a esto. El hecho de roncar, entonces, no es un sinónimo de sueño placentero, porque a veces se habla y se dice, mira, lo está hasta roncando, como si esto significara que hay un relax, hay un disfrute de ese sueño. No lo es así. No lo es. Y puede ser un marcador de enfermedad, es correcto. Desde el inicio, cuando se empezó a estudiar apnea del sueño, se relacionó el ronquido con la enfermedad cardiovascular. Y estamos hablando de los 70s, de los 80s, o que esto es algo nuevo. Los síntomas, doctor, enumérenoslos, por favor. Bien, el síntoma del paciente que tiene apnea del sueño es, al despertarse, siente que no descansó. Si uno le pregunta intencionadamente, ¿le dejó descansar su forma habitual de dormir o sus hábitos de sueño le permitieron un descanso? Lo primero que van a decir es que no. Después pueden decir que tienen dolor de cabeza o la boca seca, o pueden decir que se ven al espejo y tienen los ojos rojos, pueden decir que tienen la boca seca, o sienten palpitaciones, en algunos casos dificultad respiratoria, eso es lo menos, y que tienen somnolencia durante el día. Sin embargo, la somnolencia, que si bien es la respuesta a una fragmentación del sueño, porque el paciente no se profundiza o no las veces necesarias en un sueño reparador, no es un marcador totalmente fiable, porque hay cuestionarios inclusive bien establecidos para saber si un paciente cumple criterios de estar somnolento o no de manera significativa. Si ese cuestionario sale positivo, aproximadamente entre un 50 a un 60%
que lo acuse va a tener apnea de sueño, pero el otro porcentaje, que puede ser tan bajo como le digo, como un 40% positivo, pueden tener también la apnea de sueño. Pero si los englobamos en algo muy general, en el paciente típico, esos serían los datos. Básicamente. Y la apnea del sueño, particularmente para todos nuestros amigos, nuestras amigas, ¿cómo se diagnostica? Bien, en primer lugar, no todo el paciente que ronca es meritorio de ser sometido a una prueba de sueño, que las hay desde estudios simplificados, en donde se coloca un dispositivo en la casa para ver y contar cuántas respiraciones tiene, cuántas pausas tiene, cómo está su oxigenación, cuántas veces se mueve durante la noche, si mueve bien el tórax o no, hasta estudios más complejos en donde se requiere de canal electroencefalográfico, un canal para medir el movimiento de las extremidades y un video para ver si el paciente tiene algunos otros diagnósticos que se parezcan a apnea del sueño. Tiene que haber primero una valoración especial, eso inclusive lo puede hacer un médico de primer contacto, en donde establezcamos o se establezca el riesgo de tener la enfermedad. Hay una gran cantidad de cuestionarios, mediciones, inclusive escalas que incluyen las dos cosas, situaciones antropométricas y preguntas que han demostrado ser muy sensibles para detectar la enfermedad, tan sensibles como un 90%, pero con bajas tasas de descarte. Es decir, pueden decir si un paciente tiene apnea de sueño, pero el puro cuestionario no nos puede decir que no la tiene. Claro. Por tanto, en esos casos que tienen probabilidad alta, se derivan justamente o a un estudio simplificado de sueño o a un estudio completo que se llama polisomnografía. Y esa es la manera adecuada de hacer diagnóstico. Únicamente confiar en los cuestionarios No lo es. No lo es porque estaríamos dando tratamiento probablemente a personas que no lo necesitan. Que a fin de cuentas todos los síntomas que le dije, independientemente de si tiene sobrepeso o obesidad, son también síntomas de insomnio. Este estudio que usted acaba de mencionar, que es ya un estudio avanzado por parte del especialista, me imagino, Así es. ¿en qué consiste? El estudio simplificado de sueño o poligrafía respiratoria es un aparato no más grande de un teléfono celular que va directamente colocado a un lado o en el pecho del paciente. Ahí salen algunas señales, unos cables que van a ir colocados en la nariz, que mide el número de veces que un paciente respira. Otro cable que va acoplado al dedo para medir la frecuencia cardíaca y la oxigenación, porque precisamente al dejar de respirar se modifican estos dos parámetros. Y una banda en el tórax que permite ver si el paciente está respirando durante los eventos de obstrucción antes y después de los mismos, que eso nos permitiría clasificar inclusive qué tipo de enfermedad de apnea tiene. El estudio más completo, que es justamente para el paciente que no es típico, que tiene otras enfermedades graves, que se ha infartado previamente, que tiene evento cardiovascular, que tiene ya epilepsia, o que son niños, o que tienen enfermedades neurodegenerativas, estos van para un estudio polisomnográfico. Entonces ahí van directamente a un cuarto de sueño que tiene una cámara, que tiene un micrófono, que tiene un montón de cables para la cabeza para medir justamente el registro de dormir. Esa es la diferencia principal con la poligrafía. En una poligrafía no sabemos si el paciente duerme, en una polisomnografía sí, y en qué momento deja de dormir, en qué momento se despierta, en qué momento inicia su sueño. Y otros canales, como ya le dije, que son a través de bandas y en el tórax y en el abdomen, así como otras señales que se obtienen de los músculos que están acoplados al mentón, a las extremidades inferiores, y otros canales que nos ayudan inclusive para medir el flujo nasal. Todas estas señales integradas nos dan un perfil de cómo el paciente duerme. Y eso es muchas veces lo que se necesita para poder dar o no un diagnóstico certero de apnea del sueño, porque un estudio simplificado, poligrafía respiratoria, tiene limitaciones y de hecho las recomendaciones principales es que únicamente se den o se aplique a pacientes de alto riesgo, aquellos que tienen todas las características y únicamente el estudio nos va a servir para confirmarlo. Pero los pacientes que no son tan obesos, niños y como tienen otras comorbilidades, como le he comentado, esos van para un estudio de polisomnografía. Desgraciadamente, esos estudios tienen
poco acceso en nuestro medio, precisamente porque son caros y porque se requiere de un entrenamiento muy, muy alto, no solo de los técnicos que hacen los estudios, sino también del personal que se va a encargar de su interpretación. Y eso debe hacerlo, evidentemente, medicina con alta especialidad en sueño, somnólogos. Doctor, con todo esto que usted nos está diciendo y que nos sorprende a quienes no somos médicos, porque la mayor parte de las personas, de manera común, el hecho de ir a dormir no representa un evento demasiado complicado, se acuesta y las personas se duermen. Pero con todo esto que usted nos está diciendo, en términos de la cultura hacia la medicina en nuestro país, ¿la gente le preocupa o llega ya en condiciones cuando ya hay alguna afectación? ¿Cómo lo ve usted? Si uno va y aplica una encuesta de si le preocupa dormir bien o no, a todos les va a decir que sí. Todos van a decir que sí me preocupa. Pero la misma presión de nuestros trabajos, del estado financiero del país, de las necesidades de cada individuo, hacen que las horas de sueño se acorten. Cierto. Por tanto, tenemos menos probabilidades de alcanzar sueños profundos. Y si todavía tenemos alguna otra cosa que pueda estar al mismo tiempo de apnea del sueño, como depresión, como insomnio, que son igual altamente prevalentes en nuestro medio, la calidad del sueño merma. Esto es una implicación laboral muy fuerte. Claro. Digo, no solamente para quienes viven y están en su casa, claro, sino laboralmente. Hay encuestas, hay inclusive análisis retrospectivos de datos. En Europa, sobre todo en Estados Unidos, hay mucho más información sobre esto, en donde el paciente que tiene apnea del sueño se le prohíbe manejar, por ejemplo, maquinaria pesada o maquinaria de precisión, o inclusive claro, choferes, si no tienen las características de apnea del sueño y si no tienen un estudio que lo descarte o lo confirme. Entonces, retrospectivamente, cuando se hacen los análisis, muchos de los accidentes de tránsito son precisamente por eso, pacientes que no están descansados, que no tienen justamente el sueño adecuado por una condición que ellos no saben que tienen. Que no fueron a una fiesta, pero que se quedan dormidos en el semáforo. Es correcto, es correcto. Y el estigma es, bueno, pues está obeso, seguramente está obeso porque come mucho, porque toma o porque no cuida su salud, pues es obvio que le iba a pasar. No es así, no es así. O sea, ese es un estigma. Y muchas veces ni siquiera la reducción de peso. ¿Cómo podemos hacer reducir de peso a un individuo masculino o femenino de 65 años de edad que tiene un índice de masa corporal muy alto? ¿Cómo los podemos hacer reducir de peso de manera efectiva, que no sea a través de una cirugía de bypass gástrico, por ejemplo, para que se le eliminen las apneas? Eso ya es una condición irreversible, es una condición irremediable que es perfectamente controlable, sí. ¿Cómo se trata esta apnea? Tenemos algunas preguntas que usted ya ha ido dando respuesta a ellas, pero precisamente tenemos una donde pregunta, ¿cómo se trata? ¿Se puede curar? Bien. ¿No se puede curar? Hay opciones, hay casos específicos donde sí se puede curar. Por ejemplo, pacientes que han sufrido un trauma facial por un accidente y que dejan la nariz desviada o que tienen justamente fracturas de mandíbula, que no soldan bien, situaciones que son necesariamente traumáticas. Una cirugía de corrección de todo esto puede favorecerlo. En niños, cuando la apnea del sueño es atribuible exclusivamente a crecimiento de adenoides y de amígdalas, la cirugía los cura. Sin embargo, recordemos que también hay niños con obesidad y que no necesariamente, quitando las amígdalas a ellos, se les va a quitar si es que tienen apneas. Esos niños son casos aparte y requieren incluso una estratificación diagnóstica. Los criterios son distintos para ellos. Pacientes que tienen, adultos, por ejemplo, que tienen alguna lesión tumoral, sea benigna o maligna en faringe, retirando esto, evidentemente se cura. Pero la otra cantidad de pacientes, que son la mayoría,
El problema principal es de tipo anatómico que se ha dado con el paso de los años. Inclusive, como usted bien dijo, puede ser hasta hereditario. Hay familias completas que tienen cuellos cortos, que tienen mandíbulas chicas, que tienen mandíbulas hacia atrás. Esos pacientes no se pueden modificar de una manera eficaz con cirugía. Las cirugías se dejan como última situación. Se ha demostrado que hay eventos quirúrgicos muy invasivos, en donde quitan amígdalas, quitan paladar, o lo retraen, quitan la úvula, avanzan la mandíbula, quitan la base de la lengua y pueden ayudar cuando el paciente de plano, ningún dispositivo de los actuales les funciona. Pero tienen una gran morbilidad, o sea, se pueden complicar con mucha facilidad. Entonces eso va dejando o cerrando el camino hacia justamente los dispositivos de presión, es decir, dispositivos que son turbinas que echan aire de una manera muy suave, muy lenta, a través de la vía aérea, para que funcionen como férulas neumáticas, es decir, para que favorezcan la apertura de la vía aérea durante toda la etapa en que se esté utilizando. Entonces, si el paciente tiene apneas exclusivamente durante el sueño, porque tiene un problema de SAOS, entonces es cuando se utiliza. Cuando duermen su siesta, por ejemplo, también puede ser, pero no para utilizarlos en estado de despierto, a menos que tengan alguna otra condición. Entonces, hoy por hoy se estratifica el tratamiento en si los pacientes tienen apneas graves, y si tienen un síndrome de apnea grave con algún, o moderada inclusive, con alguna comorbilidad, que hayan tenido un infarto, tienen arritmias cardíacas o tienen eventos vasculares cerebrales, se pueden tratar. Los leves son justamente el grupo en donde todavía se está estudiando, porque hasta ahorita los datos preliminares que se tienen es que no se benefician con la terapia de presión positiva, al menos para la modificación de los riesgos cardiovasculares. Para somnolencia pudiera ser, para ronquido pudiera ser, pero la terapia de presión positiva se supedita o se da claramente para los pacientes con apnea grave o con apnea moderada que tiene algún factor de riesgo, pero se tiene que individualizar, porque en ocasiones la somnolencia que se da por no dormir bien puede ser peligrosa en un individuo que está trabajando con una máquina de precisión, ya sea para poner en riesgo su trabajo, su integridad física o la de otros. Así es. Ahí puede ser una excepción, lo dice la Academia Americana, para poder dar un tratamiento. Primero habrá que descartarse esa cosa, pero en general esos son los lineamientos que se dejan. ¿Qué es lo tengo incluso aquí apuntado, un CPAP? El CPAP son las cifras, o más bien las siglas de lo que en español se conoce como presión continua de la vía aérea. Esto es justamente la descripción de lo que hace la máquina. Se conecta a la toma eléctrica, los algoritmos que tiene la máquina se pueden modificar, pero por lo general se pide que comiencen a una presión de aire bajita. Se coloca una interfase o mascarilla que debe ser sumamente adaptable al paciente, que le quede cómoda. Realmente es como utilizar un zapato. Tendremos una mascarilla muy cara, un zapato muy caro, y no lo vamos a usar si nos queda mal o nos Así aprieta. es, por supuesto. Entonces se coloca una mascarilla a la nariz, idealmente, o nariz y boca, si fuese el caso. Se conecta a un tubo que une la máquina de la mascarilla, y entonces la misma maquinita, con el algoritmo que tiene, empieza a detectar cuántos eventos de apnea durante el sueño está presentando el paciente, y empieza a incrementar su presión conforme estos eventos se van dando. Entonces puede llegar a 8, 9, 10 centímetros, hasta 15 o el tope, 20 centímetros, con otras máquinas hasta 25 centímetros, suficientes como para mantener abierta la vía aérea. Cuando logra mantenerse en un nivel adecuado, que la máquina se da cuenta cuando es el nivel adecuado, idealmente debemos de tener menos de 5 eventos por hora, entonces empieza a bajar otra vez la presión, y así se la pasa planeando durante toda la noche hasta alcanzar el punto óptimo. Idealmente deben ser menos de 5 eventos por hora como residual después de utilizar la máquina. Se acepta hasta 10 eventos por hora, pero depende de la gravedad, se pudiera aceptar un poquito más como índice de apnea residual. Y me refiero a índice de apnea residual, es el número de veces que presenta los eventos de obstrucción por hora de sueño que abarcó justamente toda la noche que se explora. Una vez hecho así,
se puede dejar una máquina automática como esa para que trabaje toda la noche, o se le da un equipo un poquito más simplificado, menos sofisticado, en donde se restablezca la presión que fue necesaria para mantenerse con buenos niveles de apnea, y entonces con eso el paciente se va a su casa o lo sigue utilizando el resto de su vida. Doctor, para a ver si lo comprendí con claridad. Estamos hablando de un equipo que no se está aplicando en el consultorio del médico, Así es. sino es un equipo que las personas pueden tener en su domicilio, Es correcto. en su casa, en su dormitorio, y ese equipo les va a ayudar cuando tienen un problema diagnosticado por el especialista de apnea del sueño y les puede ayudar. Es correcto. Se tiene que haber una prescripción en base Claro. a su riesgo, su diagnóstico, y si es candidato a esa terapia o a otras que son un poco más complejas, se le provee un equipo. Idealmente debe haber un periodo de adaptación que puede ir desde muy corto hasta un día hasta una semana, un mes, dependiendo ya del criterio médico. Claro. Pues es como utilizar un carro nuevo, es como utilizar un equipo nuevo de algún equipo de cómputo. Una adaptación. Hasta unos lentes, ¿no? Hay que... Exactamente, una prótesis. Es una adaptación. Si el paciente lo tolera y los resultados son óptimos, el paciente debe de continuar con el tratamiento. Es algo que inclusive ya con las nuevas tecnologías están tan chiquitas como el tamaño de un celular y se los pueden llevar de viaje en una bolsita, casi en su bolsillo. Todo esto está justamente diseñado para hacer más fácil y más cómoda el tratamiento para el paciente. Anteriormente eran turbinas, en los 80s eran turbinas grandes, ruidosas, que eso le importaba poco a los pacientes cuando necesitaban. Ahora todo eso se ha hecho mucho más sofisticado y ha permitido que inclusive esté al alcance de todos los tipos de bolsillo. Entonces, esta situación, si no se trata de manera adecuada, entonces lleva, como les dije, a desenlaces cardiovasculares, que inclusive aún teniendo la máquina, si no se utiliza el tiempo adecuado, por los días adecuados, la duración adecuada, es como si no lo tuviera. Qué importante en un tema que no le es ajeno a una cantidad muy grande de personas. Así es. Qué importante por sobre todo las consecuencias, ¿no? Lo digo sobre todo desde la parte no médica, sino cultural, de quien pienso, de quienes pensamos que, bueno, no debe de ser, no puede ser tan complicado o tan problemático o tan peligroso el hecho de que una persona no pueda dormir bien porque está roncando, ¿no? O sea, pues se dice, a lo mejor es un problema de sobrepeso, es un problema de herencia, es un problema Así es. Y eso es muy, muy importante. Sí, y esto es tan complejo que inclusive bajando de peso dejamos de roncar. Bajando de peso también disminuimos la frecuencia, la profundidad, la duración de las apneas, pero no por ello desaparece el evento. Y eso lo preguntan muchos pacientes que se van a operar de bypass o ya se han operado de bypass. Bueno, si me opero se me quita. No necesariamente. La Academia Americana dice que se hace el estudio diagnóstico, se opera, si tiene el diagnóstico positivo, aunque no tenga somnolencia diurna, se le da su tratamiento, se opera, inmediato después de su cirugía se le pone su equipo, lo sigue utilizando por un tiempo específico, puede ser 2, 3 meses, se le realiza otro estudio diagnóstico y si baja del umbral que tenía previamente, entonces se pudiera retirar el equipo, siempre con vigilancia. Claro. Pero un buen porcentaje, estamos hablando de más del 50%, que a pesar de tener una pérdida de peso muy importante, continúan con eventos de apnea. Porque pues es algo anatómico, es algo ya propio de cada persona. Por supuesto. Doctor, ¿es para todos este equipo? ¿Para todas las personas que tienen apnea, puede aplicarse? ¿Es para todos? No es para todos. En primer lugar, debemos establecer la gravedad y el impacto que tiene la enfermedad sobre su cotidianidad. Si el paciente tiene una apnea grave, defínase así como 30 eventos por hora o más. Hay gente que tiene 100, 150 eventos por hora. Ese paciente debe tener tratamiento, justamente por los riesgos cardiovasculares. Si un paciente tiene una apnea de características moderadas, que está entre 15 y 30, si no tiene enfermedad cardiovascular y no tiene somnolencia diurna, inclusive se puede optar por medidas de higiene de sueño, no fumar, no beber,
dormir de manera lateral y vigilar, inclusive no poner el tratamiento. Y en los leves, a menos que tengan una enfermedad cardiovascular establecida o tengan somnolencia muy, muy grave, que ya se haya descartado que sea insomnio, que sea depresión o alguna otra enfermedad, lo pongo como parasomnias, o otras enfermedades, ese grupo de pacientes pudieran ser meritorios de tratamiento. Hay que individualizarlo. Hay otras opciones terapéuticas. Si un paciente tiene apnea leve y su problema es ronquido, se puede utilizar dispositivos de avance mandibular. Esos deben de ser personalizados y los hacen los cirujanos maxilofaciales. A lo mejor algún odontólogo que tenga un entrenamiento en esto. El objetivo es llevar la mandíbula hacia adelante para que la lengua que está pegada a la mandíbula no caiga de manera tan importante y se genere el fenómeno de obstrucción. Para los moderados también pudiera servir, sobre todo si no tienen enfermedad cardiovascular. El problema es que esos son sujetadores que pueden tensar los músculos de la masticación, pueden tensar los músculos que sostienen a la mandíbula y la articulación temporomandibular puede sufrir. Y la principal causa por la cual lo dejan es justamente el dolor o la molestia a largo plazo. Pero hay gente que sí se logra pegar. Doctor, ¿cuáles serían los diferentes diagnósticos o la diferenciación de los diagnósticos del SAOS, de la apnea obstructiva de sueño? En primer lugar, insomnio. 18% de la población tiene insomnio. Puede estar al mismo tiempo con apnea del sueño. Pero en pacientes que son limítrofes en peso, a lo mejor que roncan pero que no tienen apneas atestiguadas, que su pareja de cama le dice que no, efectivamente no ocurre, ese puede ser el principal diagnóstico diferencial, aunque coexistan. La misma depresión puede causar justamente apnea del sueño. Hay enfermedades neuromusculares, como le dije, enfermedad degenerativa, como la esclerosis lateral amiotrófica, como enfermedades musculares como la distrofia de Duchenne, que se ocurre principalmente en niños, que pueden hacer apneas más de tipo central, en algunos casos obstructivas, y no necesariamente van a requerir un equipo de presión positiva desde un inicio. Pueden requerir un equipo a lo mejor de ventilación completa ya, porque no pueden respirar. Y no por el hecho de que tengan unas pausas respiratorias, están sufriendo apnea obstructiva del sueño, sino que están sufriendo el mecanismo de que no hay función muscular. Eso requiere ventilación completa. Hay pacientes que van a requerir tratamiento de 2 niveles, que van a requerir una presión inspiratoria y una expiratoria, que son algoritmos más complejos. Y otro grupo que también debe hacerse diagnóstico diferencial, que se llama hipoventilación alveolar, que son grupos de pacientes, también obesos, que ellos están prácticamente intoxicados con dióxido de carbono y que esos pacientes pueden requerir, pensar que requieren el CPAP o el CPAP de manera inicial, pero que también desde un inicio pueden ser necesarios que se le ponga este equipo más complejo de 2 niveles. Y estos tienen mucho más riesgo de mortalidad que los pacientes que tienen apnea de sueño moderada o grave, porque se considera que tienen mayor daño al centro respiratorio y también al sistema cardiovascular. Esos principalmente son los diagnósticos diferenciales. Hay pacientes que tienen piernas inquietas durante el sueño, no necesariamente están dando patadas, sino son enfermedades involuntarias, o que tengan trastornos conductuales justamente en el momento de tener una profundización del sueño, en la parte de movimientos oculares rápidos, que pueden tener movimientos anormales, repito, y puede esto hacer que se fragmente el sueño. Hay otras enfermedades que van contribuyendo a esto, pueden tener inclusive enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es algo totalmente respiratorio, y manifestarse justamente como somnolencia diurna, y no necesariamente por el hecho de que estén obesos y que tengan somnolencia, tienen apnea del sueño. Entonces, todo ese trabajo de ir disecando las enfermedades se hace en el consultorio y a lo largo del tiempo. ¿Qué importancia la valoración? Y creo que verdaderamente es extrema la importancia de la valoración por parte de un especialista. El hecho de algo tan simple como la manera en cómo se respira durante el sueño. No estamos hablando incluso durante el día. Así es. Sí, sino solo durante el sueño,
lo que puede desencadenar en términos de padecimientos incluso de leves a graves o que incluso pueden llevar a situaciones, a desenlaces fatales, ¿no? Totalmente. Doctor, Juan Manuel Peniche de Mérida, Yucatán, le pregunta, ¿se puede asfixiar, ahogar una persona con apnea? Prácticamente la respuesta es no, porque justamente el centro respiratorio, al demostrar que el paciente está teniendo bajas de oxígeno, activa justamente el resto del cerebro para que se mande una señal a los músculos respiratorios con el fin de que se abra la vía aérea y por tanto pueda volver a respirar. Entonces no funciona como un cuerpo extraño. No nos asfixiamos con nuestra propia lengua o nuestra laringe. Cuando es extremo, que pueden llegar hasta minuto, 2 o 3 minutos inclusive en pausa respiratoria, el centro respiratorio, va a la redundancia, y la corteza cerebral van a responder abriendo la vía aérea. Sí puede pasar. Qué maravilla, ¿no? Sí Qué maravilla del organismo. Claro, pero sí puede pasar que en ese momento de apnea sufra uno un infarto, porque está en una condición extrema. El paciente puede caer su frecuencia cardíaca hasta los suelos, 20, 30 de frecuencia cardíaca, más si tiene arritmia, desencadenarse ese cuadro o llevar una taquicardia que le lleve justamente a un infarto. Entonces, ahí el daño cerebral que usted también. El daño cerebral también, un evento de hemorragia, puede ocurrir muerte súbita justamente en esos eventos, pero que se bloquee la vía aérea y esa sea la causa, como un estrangulamiento, no. La señora Carla Sánchez de Pérez, aquí también de Mérida, le pregunta si el tabique desviado de nacimiento, un problema de nacimiento, tiene algo que ver con los ronquidos, con la apnea. Sí, totalmente. Con la apnea no necesariamente, pero los ronquidos sí. Es un incremento en la resistencia. Cuando disminuimos el diámetro de cualquier tubería, como lo es la nariz y las vías aéreas superiores, si se estrecha ese mismo diámetro, favorece a que esos cambios en la resistencia generen ese ruido de vibración en el paladar. Entonces sí, puede ser necesario en los casos en donde de plano no haya otra cosa que hacer, operar ese tabique, modificar anatómicamente eso para que ya no haya ronquidos. Digamos que son casos más sencillos en su atención. Claro, ¿verdad? En ese claro. sentido. De Ciudad del Carmen, Campeche, Arturo Cruz Vallado, ¿a qué edad pueden empezar los ronquidos? ¿Y cómo saber cuándo son normales o cuando ya son un problema de salud? ¿Hay alguna medida? Usted algo comentaba. Sí, puede comenzar desde la primera infancia. O sea, niños muy chiquitos ya están roncando. Se ha demostrado por estudios fisiológicos que en niños el ronquido no necesariamente es benigno. Sobre todo si ya cuando están más grandecitos tienen cambios conductuales o cuando ya están en etapa escolar no están rindiendo como debe de ser. Si un niño tiene ronquido debe de ser evaluado porque puede ser que toda la causa sea justamente amígdalas o adenoides y en esos casos se pueden curar, pero no necesariamente quitando esas estructuras anatómicas que están muy crecidas se quita la enfermedad. Entonces, valoración por neurología o neumología pediátrica, definitivamente. Esos niños pueden comenzar con ronquido. En adultos, en jóvenes, el ronquido puede ser muy prevalente y no tener la apnea del sueño. Se vuelve muy problemático cuando hay pausas asociadas, alguien ve que tiene pausas, deja de respirar y cuando tienen síntomas de mala tolerancia al medio, es decir, que el paciente está durmiendo en todos lados. Esos son los datos principales para que se necesite una evaluación y la medida es justamente el estudio de sueño. Bien, ya nos estamos acercando ya al final de nuestro programa, pero tenemos algunas preguntas. Los adenoides, pregunta María Lira Sotelo de Cancún, Quintana Roo, ¿los adenoides pueden provocar problemas de apnea? Sí, claro, muy crecidas, obstruyen el paladar junto con la lengua, entonces cae y viene. Especialista, claro. hay que ir. Exacto. Ya mencionó, usted hizo especial énfasis en cuanto al tabaco y el alcohol. Pregunta el profesor Marcial Flores de Valladolid, Yucatán, ¿qué papel juegan con la apnea? ¿La agravan? ¿No la influyen en nada? ¿Afectan de alguna manera? La agravan. Definitivamente, ¿verdad? Es correcto, son agravantes. No se le puede dar la vuelta. De plano. Bien. La combinación de apnea y asma, pregunta desde aquí en Mérida, Yucatán, Gabriel Méndez.
esta combinación de apnea y asma, que es muy común, afirma él, ¿puede ser peligrosa? Sí, claro. El problema es que el estado inflamatorio que desencadena la apnea puede ser motivo para descontrol del asma. Y el asma, pues cuando entra en crisis, a veces requiere hospitalización. Y viceversa, un asma descontrolada también puede ser contribuyente a episodios repetitivos y profundos de apnea, que son justamente las bajas de oxígeno. Misael Juárez de Jalapa, Tabasco, pregunta de manera muy concreta, creo que usted ha abundado ya bastante en esto, pregunta, ¿la apnea se cura o solo se puede controlar? Cuando es un factor anatómico bien definido, un tumor, amígdalas, a lo mejor algún accidente con alguna fractura, alguna situación, operando se cura. Cuando no es así y es algo completamente funcional, el tratamiento es con dispositivos de avance mandibular o con tratamiento con CPAP. Claro. Y esto desde luego con el especialista, ¿no? Que nadie se arriesgue a otra opción. ¿Es verdad que quienes roncan es porque tienen algún problema cardíaco? Pregunta Esperanza Gaudiño desde Huichapan, Hidalgo. No, no necesariamente. Los pacientes que roncan pueden ser pacientes con apnea de sueño. Y si tienen apnea de sueño, tienen especial riesgo de tener evento cardiovascular, especialmente si derivado de ello. No necesariamente ronquido es asociado a ello. Y tenemos una pregunta más de, y sonrío por el tono en el que la realiza el señor Jaime Laguardia Corozal de Tuxtla Gutiérrez, en donde él confiesa y dice: ronco y he roncado toda mi vida. No solo no dejo dormir a mi esposa e hijos, sino que yo mismo me despierto con mis propios ronquidos. ¿Qué puedo hacer? Necesita una valoración. Y si es muy evidente el cuadro, necesita un estudio de sueño. Cualquiera de los dos que decida su médico tratante. Si con eso sale el diagnóstico, lo que necesita es un tratamiento con una presión positiva, si fuese su caso. Bien. Pues doctor, no sé si deseara usted hacer algún muy breve comentario. Tenemos 2 minutos. En un minuto, algún comentario. Sí, gracias. Como colofón. Los pacientes que tienen apnea del sueño pueden tener dolor de cabeza y somnolencia diurna excesiva, no rendir en sus trabajos o tener problemas en el caso de los niños de rendimiento escolar. Si se cumplen criterios antropométricos, es decir, cuello amplio, un abdomen amplio, que serían los casos típicos, aparte que tengan ronquidos y unas escalas que los médicos pueden tener en sus consultorios y salen positivos, se decide si se requiere un estudio de poligrafía o de polisomnografía, que son las dos maneras de hacer el diagnóstico. Si el tratamiento está indicado, la primera opción sería un dispositivo de presión positiva. Si no tiene indicación terapéutica, bajando de peso, haciendo una mejoría de los hábitos higiénicos, dietéticos y del sueño, se favorecería al control o la disminución de los síntomas.